Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sara? Muy bien, feliz de estar aquí. Mil gracias de nuevo por atender esta llamada de la Universidad Politécnica de Valencia. Yo creo que la primera vez que hablamos fue en 2022, cuando empezamos a idear ese mural. Hacemos un poquito de promo, de autopromo. Hay un mural espectacular de Sara García Alonso, en homenaje a Sara García Alonso en Gandía. Y desde entonces viniste también el año pasado a Sinspires y hoy, de nuevo, estás aquí para hablar de una nueva aventura. Yo te decía si más complicada o menos complicada incluso que ser astronauta. Esta aventura de escribir un libro, Sara, ¿cómo surge? Ha sido todo un desafío, más difícil quizá de lo que me habría imaginado, pero al mismo tiempo lo he disfrutado también más de lo que había supuesto en un principio. Ha sido algo que estaba en mi cabeza desde hacía muchos años, era una de mis órbitas que no todo el mundo conocía y que al final decidí manifestar y poner por escrito, nunca mejor dicho. Y por cierto, estoy feliz, yo siempre que me llaméis para venir a Valencia, yo voy a venir, porque me encanta venir. Pues te seguiremos llamando, O sea, el cariño y todo lo que vivimos es maravilloso, así que muchas gracias por invitarme, que para mí es un verdadero placer y lo digo desde el corazón, no por quedar bien. Mientras preparábamos, o con la preparación de este encuentro de Leer Conciencia, dábamos la oportunidad a quienes estáis hoy aquí, a que nos trasladaran alguna pregunta. Vamos a ir haciendo alguna de ellas, pero hay una con la que quería empezar y que está ligada directamente. Me gustaría saber cómo se construye una voz pública cuando uno ha crecido con una voz más silenciosa. Leer sobre su infancia me ha hecho pensar en qué es lo que le ha ayudado a hacer ese cambio tan grande. El compromiso y la disciplina y la profesionalidad. En el momento que yo acepté que me seleccionaron como astronauta y tomé la decisión de que iba a aceptar ese rol como representante de mi país, de unos ideales, de una agencia espacial, de la ciencia, de la tecnología, de la exploración, sabía que eso llevaba un coste. Positivo o negativo, eso lo dejo al gusto del consumidor, pero sabía que iba a haber exposición pública, que iba a tener que tener ciertas relaciones diplomáticas con todo tipo de personas, desde estudiantes y niños pequeños hasta embajadores y ministros. Eso iba con el cargo. Y en el momento que yo tomé la decisión de aceptar ese puesto fue con todas las consecuencias. Entonces, como intento ser lo más profesional que puedo, haga lo que haga, tanto en el laboratorio como escribiendo un libro, como ejerciendo de astronauta de la Agencia Espacial Europea, no puedo permitirme temblar. Entonces, no me planteo siquiera la posibilidad del miedo escénico, del querer estar más de una manera más íntima, porque es lo que me gusta, estar en soledad. Es parte del trabajo y lo bueno es que he aprendido a disfrutarlo y a que no me genere ansiedad o situaciones incómodas, sino disfrutar del cariño de la gente y de poder transmitir mensajes muy bonitos y ver que eso además tiene un impacto. Hablamos de órbitas, hablamos de este primer libro tuyo, no sé si habrá segundo, eso ya lo hablaremos, si hay más aventuras a la vista, pero si podéis leer, bueno, y en el correo, esta actividad se llama, lo decía también en la presentación, Leer Conciencia. Esta iniciativa la inauguramos en enero con José Luis Sastre, con el periodista de la SER, y le hacíamos la misma pregunta, que te la traslado. Leer conciencia, Sara, y mucho. Sin duda. Leer conciencia, leer te abre la mente, te da perspectiva, te inspira, te informa, te nutre. Creo que te hace más libre y mejor persona. Y el libro está estructurado, como decías antes, en órbitas. Desde que eras pequeña hasta prácticamente, no tanto 2025, pero casi. En esa primera órbita, querías ser muchas cosas de pequeña, Sara. Sí, sin duda. Y hay muchas personas que te marcaron, pero yo me quedo, si me lo permites, con tus padres, con tu abuelo. Tenía una anotación del Círculo de Lectores, que te llegaba a casa infinidad de libros. Tu primer libro de electromagnetismo, de química, sobre biología. ¿Son esos los que quizá despertaron tu parte más ingenieril?
Sí, puede ser que esos libros al final eran esos pequeños manuales de instrucciones para sentirte una ingeniera profesional construyendo una radio con 8 años, cosa que hice. Pero también leía otro tipo de literatura, también leía fantasía, leía libros más enfocados a adolescentes para encontrar a alguien que se sintiera igual de confuso que yo. Leía todo tipo de cosas y de alguna manera me abrió la mente. Y cito mucho a mis padres precisamente por haberme dado esas alas, de no encauzarme en ningún camino, sino de dejarme explorar, equivocarme o probar algunas vías que a lo mejor luego no me satisficieron lo suficiente. Y en la tienda de retales, La Cabina, aprendiste mucho. Aprendí muchísimo, vaya escuela de vida. ¿Cuál era? ¿Qué era la tienda de retales, La Cabina? Para que no os hayáis leído el libro, ¿eh? Era la tienda que tenía mi madre, era una tienda en la que vendía retales de telas. Antes se cosía mucho más y había muchas mujeres principalmente que hacían su ropa a mano o simplemente forraban una falda o ponían unas cortinas en la casa y las cosían ellas. Entonces mi madre daba ese tipo de telas y yo crecí. Prácticamente no nací en la tienda de telas, pero casi, a la semana siguiente ya estaba en una cuna en la tienda de telas. Entonces, ver la interacción de la sociedad, ver los distintos problemas que comparte la gente de a pie, aprender a atenderles, a servir, a ver sus necesidades, te da bastantes lecciones en muchos sentidos. Y a mí decías que la construisteis alejados de cualquier convencionalismo. La Casa Árbol. Una casa árbol que sigue en pie, 20 años después, y a mí me llegó mucho ese contrato con tu abuelo. La casa árbol es un reflejo también de la perseverancia y de Sara García Alonso y de los valores que les ha transmitido su familia. Sí, sin duda. Y eso se lo debo principalmente a mi padre, que es una persona muy creativa, ha tenido muchas ideas, sigue teniendo multitud de proyectos en la cabeza que parecen locuras a veces. Yo digo que simplemente es un visionario y necesita que alguien crea en él. Y la Casa Árbol, cuando la planteó, nadie daba un duro porque eso fuera a funcionar, y especialmente por eso, es una casa que se construyó por el tejado, una canción, por eso cito la canción en el libro. Y construir una casa en mitad de un bosque con el desafío que eso lleva. Estamos hablando de trasladar toneladas de material 2-3 kilómetros monte a través cuesta arriba. No es fácil, creedme. Cansa mucho. Y funcionó. Me sentía más cómoda eligiendo mis propias formas de ocio. Pasar tiempo conmigo misma sigue siendo algo que disfruto enormemente y que me resulta necesario para cargar mi batería. Eso te define a día de hoy. Te definía de pequeña, te define a día de hoy. Sí, es algo que sigo haciendo. Yo todas las semanas, especialmente el fin de semana, que es cuando puedo tener más tiempo, necesito unas horas para mí, sin móvil, sin ordenador y sin nadie a mi alrededor que me hable. Para hablarme hay que pedir cita. Con el apagón del otro día que estuvimos sin móvil fueron unas buenas horas, ¿no? Sí. Y dices, para acabar esta primera órbita, que si tuvieras que resumir tu infancia, diría que fui una niña feliz que tuvo el amor inmenso de sus padres y el apoyo para poder soñar con ser, y aquí viene Sabina, una pirata coja con pata de palo. Sí. A eso me refería, que ellos me permitieron volar. A lo largo de la órbita 1 utilizo ese leitmotiv, ¿no? de mayor quiero ser, por esa pregunta que no dejaban de hacerme en las entrevistas, que siempre soñaste con ser astronauta, es lo que quería ser de mayor. Y por eso me dio la idea, me dio la percha y la excusa que necesitaba para hablar de que cuando eres niño puedes soñar con muchas cosas. No tienes que tomar una decisión tan trascendental como a qué quieres dedicar el resto de tu vida cuando tienes 10 años. Explora, disfruta, aprende, cáete, ten lecciones. Entonces, todas las cosas que digo que quiero ser de mayor tienen cierta ironía. No es que soñase realmente con ser cada una de ellas. La única que es 100% verdad es la última. De mayor quiero ser libre. Y sigo queriendo ser libre. Y por eso atesoro tanto el tiempo, la posibilidad de conocer a todo tipo de personas, de seguir aprendiendo, porque para mí es un símbolo de libertad. Y es lo único que me interesa realmente en esta vida. Disfrutarla, exprimirla y llevarte esas experiencias, que solo tenemos una. Que por cierto decías esa pregunta que nos hemos hecho todos alguna vez y tú le respondes directamente a la Agencia Espacial Europea en tu carta de presentación, no. Ahí a lo mejor me tiro un triple que bueno, salió bien, pero podría haber salido un poco mal. En la órbita 2, un verano de aventuras. Yo me quedo con 3 partes.
Tu experiencia en Londres. Dificultad en el idioma. No sabías, decías, me voy a quedar en los 3 metros cuadrados de mi habitación porque no quiero hablar con mis compañeros. No me atrevo, ¿no? No me atrevo, si es que a mí hablar con la gente me da mucha vergüenza. ¿Cómo ha cambiado, no? Sí. Londres también, ese primer viaje, ese primer verano, ese primer viajar sola, marca también, dices, Sara, puedes hacerlo. Sí, sin duda. La órbita 2 cuento 2 experiencias que me imagino que eras luego a la segunda, que parecen como muy diferentes. Una algo muy sencillo, a lo que todos nos hemos enfrentado en algún momento, y otra un poquito más extrema. Pero un poco la enseñanza, la moraleja que yo saco de todo esto es que ambas para mí supusieron el mismo nivel de miedo, de ansiedad. Lo único que con los años, con las experiencias vas relativizando, y lo que te parecía un mundo originalmente luego lo ves como, bueno, vaya tontería, esto es muy fácil, puedo hacerlo. Pero para mí ese primer viaje a Londres con 18 años fue igual de desafiante que el campamento siguiente. Sabéis de qué vamos a hablar ahora, ¿no? Del campamento. ¿Habéis leído el campamento Krusty? ¿Os ha llamado la atención a alguien? A una al menos sí, porque nos ha hecho una pregunta sobre el campamento Krusty que decía, bueno, al final casi es la que planteaba yo también. ¿Qué le mueve a superarse cada vez más y conocer sus límites? Me llamó la atención lo del campamento militar en el libro. ¿Por qué lo hizo? Por saber hasta dónde podía llegar, a nivel físico y psicológico. Es lo más extremo que he hecho en mi vida. No es necesario probarse unos límites tan grandes, no es algo que aconseje necesariamente, pero quería por una vez en mi vida saber si era capaz de llegar más lejos de lo que podía aventurar. Y descubrí que sí. Duró pocas horas. Pero extremo, ¿eh? Sí. Porque mientras vas leyendo, dices, fará faltas, ¿oh, señor? Es un campamento que te curte y que no todo el mundo llegó hasta el final. No, desde luego casi nadie llegó hasta el final. Es algo muy habitual en el ámbito militar. Para los civiles es algo menos frecuente. Entonces, que un civil de manera voluntaria se exponga a una cosa así no tiene mucho sentido. Pero bueno, yo quería probarlo y fue una experiencia realmente interesante, de la que aprendí mucho y de la que no me arrepiento en absoluto. ¿Nancy Azafrán sigue viva, Sara? Sin duda. Sí, sin duda. Sí, ahí nació una guerrera. Y pasamos a la órbita 3, a una adolescente chunga. ¿Quieres ser Sarah Connor? ¿Ser Sara? Sarah Connor. Creo que me inspiró bastante, en realidad. Sí, cuando yo vi Terminator 2 me fascinó esa mujer, una mujer fuerte, independiente, súper atlética, capaz de luchar con quien fuera. Claro, yo era una adolescente, una niña más bien gordita, patosa, nada atlética, y digo, cómo molaría, ¿no?, poder llegar a ser esa especie de superheroína. Y no sé, de alguna manera supongo que me influyó de alguna forma. Y bueno, es cuestión de superarse, de enfrentarse a aquellos miedos. Eso sí que me ha inspirado y que lo mantengo. El leitmotiv de tu vida es superación, pura y dura, uno de ellos. Sí, seguir aprendizaje continuo. Ya no solo superación, pero parece que estamos hablando como mucho de la parte más física o de exponerte a peligros. No, claro. Es solo eso, también de nutrirte a nivel intelectual, a nivel de personas. Yo me alimento de la sociedad de alguna manera, de lo que cada uno de vosotros y vosotras me transmitís. Eso me hace crecer, me hace ser más feliz con la vida que llevo. Y al final lo que quiero es eso, es exprimir esta vida que tengo hasta las últimas gotas. Mira, esta misma semana, lo hablábamos antes de empezar esta charla, en La Revuelta, programa en el que también estuviste, fue protagonista Jane Goodall, y vino a decir que ella, con 91 años, todos los días aprende, y de eso se trata. Sí. Ella, no sé si lo contó en La Revuelta porque no he visto... Vienes de estar con ella. Sí, vengo de estar con ella sí. en La Palma, en Starmus, y es una mujer excepcional, con una mentalidad, una forma de ver la vida realmente admirable. Y contaba la anécdota de cómo surgió su interés por la ciencia. Y me hizo recordar mucho a lo que yo agradezco a mis padres en este libro, porque ella decía que se escapó de casa porque ella quería entender
de dónde salían los huevos de las gallinas, porque ella no veía ningún orificio en una gallina que tuviera esa forma y necesitaba entenderlo, y se escapó a un gallinero y estuvo horas de noche observando hasta que entendió lo que estaba pasando. Claro, su madre ya había llamado a la policía, estaba histérica, ¿qué está pasando? ¿Dónde está mi niña pequeña? Y cuando llegó a su casa, su madre vio ese brillo en los ojos de la curiosidad infantil, que ha encontrado respuestas a sus preguntas, que en lugar de echarle la bronca, decir, ¿por qué te has escapado de casa?, que estaba muy preocupada, como que le dio la enhorabuena y la alentó. Dijo, allí nació una científica. Sí, y mi madre no tenía nada que ver con la ciencia, pero vio esa ilusión y esa curiosidad y la incentivó. Si me hubiera echado la bronca, a lo mejor toda mi trayectoria y todo lo que ha hecho no existiría. Por eso es importante dejar a los niños crecer, experimentar, vivir, soñar. Ya que hablas de niños. 12 de diciembre de 2000. En esta órbita, Sara nos hace disfrutar con algunos fragmentos de su diario. Sí. Y el 12 de diciembre de 2000, Sara García Alonso, con 11 años, se propone calcular la longitud del universo. Ahí es nada. Con una seguida de multiplicaciones que tú vas leyendo en el libro, y digo, vaya desafío también para 11 años. En realidad son multiplicaciones muy sencillas. Seguir haciendo... Y decías, otro consejo que creo que es muy importante, o otra reflexión también, dice, te sorprenderá lo liberador que resulta decir que no. A eso también se aprende con el tiempo, ¿verdad, Sara? Sí, es de lo más difícil que tenemos todos los seres humanos. Y para mí eso marcó un punto de inflexión en mi vida. Todo cambió a partir de desarrollar esa asertividad, de tomar las riendas de tu vida y hacer las cosas que realmente quieres hacer. Obviamente que hay compromisos y que todos tenemos que cumplir de alguna manera, pero tomar tus propias decisiones, y si no quieres hacer algo y no estás obligado a ello, saber sobreponerte, no hacerlo por quedar bien, porque sea lo que se espera de ti. Eso es tremendamente liberador y te hace ver la vida con una perspectiva completamente distinta. Al menos en mi caso. También dedicas en esta órbita 3 varias reflexiones a heridas que se abrieron en el cole. Sí. Sara, ¿cuál es tu mensaje también de esas heridas que se abren y que nos afectan a muchos? ¿Cuáles son tus aprendizajes? Y no sé si también consejos a partir de lo vivido. Me ha sorprendido lo mucho que pueden llegar a influir en un adulto esas heridas que se hacen en la infancia, pero tiene sentido porque al final cuando somos niños y adolescentes es cuando somos un cóctel hormonal y biológico en plena evolución que está construyendo su propia personalidad, y cosas que de adulto nos parecen baladí o insignificantes, de niño y de adolescente pueden hacer muchísimo daño, y a lo mejor los padres, los profesores, que ya estamos de vuelta de esas cosas, no reparas demasiado en lo dañino que puede ser para tu hijo, para tu alumno, tu alumna, eso que está sufriendo. Y luego, por otro lado, tendemos a pensar cuando somos niños que estamos muy solos, que lo que sentimos, esa intensidad, solo nos pasa a nosotros. Y la realidad es que es algo muy común. Y mi consejo para la gente que ha sufrido bullying o que sufre por el motivo que sea es que lo comparta. Que lo comparta con otros compañeros, con los educadores, con los padres, para que se percate de que es algo bastante común, que parece que que mal de muchos consuelo de tontos, pero no, en realidad saber que no estás solo, que lo que te pasa a ti es normal, puede ser muy sanador en muchos sentidos. También. Y porque si no se acaba enquistando, acaba definiendo tu personalidad de adulto, y luego si esas heridas han cicatrizado pero no están curadas del todo, pueden supurar en el futuro. Quizá haya que fomentar más el compartirlo. Sí. Porque al final, si no lo sacas, acaba enquistándose y afectándote más. Sí. Posiblemente para toda la vida. Pero en este capítulo también dice, Sara, estás empezando a descubrir la música y sus múltiples poderes. El libro, si quienes lo tengáis, sabéis que empieza con un QR que a mí, por ejemplo, me acompaña ya cuando salgo a correr, ¿vale? Y este QR posiblemente defina también, estamos hablando mucho de que ha marcado y sigue marcando tu vida, la música para Sara García Alonso es vital. Hemos hablado de Sabina, pero en el libro hay muchas referencias, obviamente en la playlist también, pero la música te hace desconectar, te hace concentrarte, depende del momento, es liberadora también. ¿Sara? Es un pilar en mi vida que utilizo en múltiples ámbitos.
Al final creo que es algo que nos une, que nos permite conectar con otros seres humanos sin necesidad de usar palabras siquiera, porque se siente, te expresan lo que tú quieres manifestar, que a veces los que no somos artistas no tenemos esa capacidad, ¿no? Y la música canaliza, la música te da energía cuando necesitas salir a correr. Yo también pongo muchas canciones. De hecho, algunos de la gente que me sigue en Instagram hicieron una playlist con canciones para entrenar y yo me la pongo y me da una energía que digo, vamos, me hago una maratón si hace falta con esto. Y luego en mi caso también está muy vinculado a nivel sentimental, a mi historia de amor, está ligada a la música de primera mano, entonces te marca y es bonito. Y te marcó también una canica azul que te regaló Sandra. Lo Bueno, cuentas eso es ficción. Sí, eso es ficción en la órbita 4, pero que quizá vincula directamente con esa gran canica azul que es la Tierra en esa ficción. Es el nexo para plantearse realmente. Ambas pueden ser un tesoro único, que es un poco lo que quiero contar en esos dos cuentos que están interconectados. Como una cosa tan pequeña, tan insignificante, puede contener, como digo, un universo en sí mismo. ¿Y qué le da valor a las cosas? Nos vamos a ir ahora hasta Poncebos. Nos vamos a subir también a un avión y vamos a bajar a las profundidades del mar hasta Poncebos, porque en esa órbita 5 de los diferentes elementos... a mí me llegó también directamente. Ruta del Cares, no sé si la habéis hecho. Si no la habéis hecho, altamente recomendable. Bonita, tierra sencilla, leonesa. Vamos a vender un poquito la Ruta del Cares. Venga, Sara, ¿qué destacarías de ella? ¿Por qué hay que hacerla? ¿Y qué supone para ti también? Destacaría que es una ruta preciosa por las vistas que tienes, es muy popular, lo cual, claro, puede dificultar ahora el tránsito, no es una de estas de picos de Europa que te pierdes en la montaña y cuidado que a lo mejor no sales. La Ruta del Cares es preciosa, relativamente sencilla para cualquier aficionado al senderismo, no necesitas ser un alpinista profesional, y tanto en la ida como en el destino se come muy bien, efectivamente. Así que muy recomendable como posible plan de actividad fuera de Poncebos, Asturias, Caín, León. ¿Qué fue más reto para ti? ¿Sacarte el open water o tirarte por primera vez en paracaídas sola? Buena pregunta. Buena pregunta, dos elementos, o sea, agua y aire, en los que yo no fluyo también, yo soy más de tierra sólida, se nota que soy chica de montaña. Ambos fueron desafiantes en distintos sentidos. El tema del paracaídas, porque, bueno, en general creo que ambos tienen una cosa en común. Estamos hablando de fluidos, tanto el aire como el agua es un fluido, lo que implica que no puedes luchar contra ellos, tienes que adaptarte, tienes que adaptarte tú al medio, no intentar agarrar el aire o pelear contra un océano, siempre vas a perder. Y para una persona científica que le gusta tener el control de las cosas, eso puede ser un poco problemático. Yo creo que tuve problemas en ambas actividades un poco por eso, por intentar tener la postura perfecta, intentar moverme como mi cerebro me estaba diciendo, en lugar de deja la mente en blanco y responde a lo que te pida. ¿Llegaste a pensar que no se abría el paracaídas, Sara? Bueno, abrir se abrió, lo que no funcionaba. Me dio más, a pesar de que es impactante la anécdota que cuento del paracaídas en el primer salto, sí. es duro que te pase eso, es mala suerte, pero bueno, lo pasé peor en otros momentos durante el curso de caída libre. Lo pasaba peor cuando precisamente por no adaptarme al aire, intentar hacer un giro, te pones a girar sin control. Hubo una vez que estaba girando tan rápido que perdí el conocimiento en el aire, a 5.000 metros de altura. No es lo más indicado, la verdad. Y nos vamos al proceso. 16 de febrero de 2021 es cuando llega ese WhatsApp a tu móvil que, digamos, te cambia la vida. Por supuesto que lo tienes ahí. La Agencia Espacial Europea busca astronautas. ¿Qué es lo mejor de este proceso y lo que más miedo te ha dado, Sara? Que es otra de las preguntas que nos han trasladado. Lo mejor de este proceso fue atreverme a meterme en ello, a pesar de que no había ninguna posibilidad de conseguirlo apenas, eran muy escasas esas posibilidades, pero animarme a ello también con un poco de compromiso y de seriedad. Es verdad que cuando yo tomo una decisión de hacer algo, no lo hago por hacer.
me lo suelo trabajar y suelo ser disciplinada y seguir un protocolo para conseguir las cosas. Pero salir completamente de lo que yo conocía, de los círculos sociales en los que yo me movía, los círculos profesionales, cambiar de tercio de manera radical, empezar a viajar por ciudades, a conocer a pilotos, a ingenieros. Esa experiencia es lo mejor. La gente que conocí, parece como que es lo tópico que se suele decir, pero no, realmente ha sido gente que a mí me ha inspirado, que distaba mucho de mi día a día y que me enriqueció. Y el hecho de haberme obligado a explorar conceptos distintos, a medida que nos vamos haciendo mayores y te sobreespecializas en algo, en mi caso lleva 12 años, bueno, llevo investigando el cáncer, digamos que todas mis búsquedas de información están relacionadas con esta rama, pero no empezar a aprender de cohetes, empezar a aprender de astronomía, de mecánica orbital, de supervivencia. Es interesante y ver eso es lo que me quedo, el que me abrió la mente y fue otra vez ese revulsivo que ya tenía de niña para seguir explorando, despertó de nuevo la curiosidad. Y lo que me dio más miedo. Lo que me dio más miedo, al principio me daba miedo que yo me metí al proceso pensando que no iba a pasar de la primera fase. Me lo estaba tomando en serio, ¿no? Pero era un poco, no un juego, porque, repito, me lo estaba tomando en serio y soy bastante disciplinada, pero claro, las posibilidades eran tan ridículas que en ningún momento pensé que... 0,0005, claro, sí, ¿no? y cuando empiezo a avanzar, digo, pues igual va a ser esto que se me sí. está yendo de las manos. Y la responsabilidad que yo implicaba, de decir, tu vida va a cambiar, todo lo que conoces de alguna manera va a cambiar y ahora representas algo más grande que tú. Sara desaparece de la ecuación porque ahora representas unos valores, una agencia, un país, a las mujeres en la ciencia de alguna manera, igual que otras muchas. ¿Estás preparada para eso? ¿Tú? Que le gusta estar en su casa sin hablar con nadie y no dar conferencias ni estar en público. Eso me asustaba. Te imponía, ¿no? Me imponía mucho. Pero sin embargo nos dices, textualmente, por lo visto, toda mi vida había estado preparándome para ser astronauta, aún sin saberlo. Sí. Así es. Porque me di cuenta a medida que avanzaba el proceso y me iba percatando de lo que buscaban las agencias espaciales, que está más bien ligado a un perfil psicológico, que era eso, gente apasionada de la vida, gente que quería explorar, que quería aprender de todo, que, digamos, es capaz de sobreponer un objetivo global por encima de sus intereses, gente humilde, que no encuentra la motivación en la fama, en los focos, en el dinero, en el poder, ¿no? Que la encuentra en esto, en aportar algo más grande que ellos mismos, en seguir aprendiendo y satisfaciendo esa curiosidad. Porque los 17 que fuimos seleccionados tenemos ese perfil en común. Y nos vamos a una fecha en la que hay 6 doses. 22 del 2 del 2022. Sí. Nos lo cuenta también Sara en el libro, que el 2 es un número especial para ti y lo defines también como uno de los mejores días de tu vida. ¿Qué pasa el 22 de febrero de 2022? Fue uno de los días de pruebas del proceso de selección, un día muy particular porque fue la primera vez que visité el Centro Europeo de Astronautas, que ahora lo visito con bastante frecuencia, pero la primera vez que llegas a ese sitio lleno de maquetas, de cohetes, de la Estación Espacial Internacional, te empiezas a encontrar con astronautas en los pasillos, todo parece como de ultrasecretos, como estar en el Pentágono, una cosa muy, muy extraña. Fue toda una aventura, fue una experiencia y las otras 7 personas que se examinaban conmigo ese día fueron de las personas más fascinantes que yo he conocido en mi vida. Gente... Es que, mira, para que os hagáis una idea de lo cuento en el libro, ¿no? Pero los perfiles que iban allí no alardeaban en absoluto de sus logros curriculares y creedme que tenían para alardear y para presumir en LinkedIn todo lo que quisieran y más. Pero porque siempre escondían otras vidas y hablo de algunas mujeres, una chica que también era científica y se dedicaba a la neurociencia, pero al mismo tiempo era trapecista. Había otra que era profesora de física, pero era piloto de British Airways y corredora ganadora de triatlones. Todo este tipo de cosas, gente apasionada de la vida, que no presume de nada, simplemente lo hace por ellos mismos, porque les satisface, porque conocen gente, porque se desafían. Y me pareció gente muy... Y por seguir aprendiendo día a día, sí, seguramente. Y me vas a dejar que te pregunte por las semillas de amapola.
Y por esa garrafa para orinar, porque el taxista lo fliparía un poco, me imagino. Sí, bueno, el tema de las pruebas médicas, siempre cuando la gente me pregunta o me preguntáis que cómo fueron las pruebas físicas para que te seleccionen como astronauta, es, ¡ay, si supierais! Porque no son pruebas físicas. Lo que tenemos todos un poco, lo que está en el imaginario colectivo de te subes a una centrifugadora y te montan en aislamiento y ahora estás en un vuelo parabólico, todo eso viene después, eso viene durante el entrenamiento. Pero en un proceso de selección lo que buscan es personas, seres humanos que estén sanísimos. O sea, lo más normal del mundo, los típicos análisis de sangre que todo te salga en el medio, hacia ningún lado. Entonces las pruebas médicas son muy exhaustivas. Y entre otras cosas, por supuesto, hay análisis de sangre, hay análisis de orina y lo que comentó de la garrafa es que después del clásico análisis de orina que nos hemos hecho todos, yo entregué ahí el tubito, como todos los demás, me recogieron el tubito y me dieron una garrafa de 5 litros. Yo, ¿queréis que llene esto? Y lo de la semilla. Y tuvisteis que renunciar a un manjar ahí en París, con semillas de amapola. Claro, pero cada vez que tuviéramos que ir al servicio teníamos que ir a la garrafa, entonces tampoco te podías ir a un restaurante con compañía, porque no era lo más agradable. Y estábamos todos los candidatos de ese día cenando juntos en París, no, era en París, era en Toulouse. Y en el plato estrella que nos pusieron para cenar a todos era la sopa de la casa, especialidad del Metre, con semillas de amapola. Y las semillas de amapola nos pueden habían dar dicho positivo. que las semillas de amapola podían dar positivo en un control de drogas. Y claro, ninguno de nosotros quería arriesgarse a que le echasen del proceso de selección por dar positivo en drogas. Entonces, básicamente nos tuvieron que retirar todos los platos. Y tampoco podíamos explicarles por qué no podíamos comer el plato. Entonces fue un poco raro todo, la verdad. Fue una experiencia muy particular. Y de Toulouse, Sara, nos vamos a Tetuán, a Madrid. 11 de noviembre de 2022. La llamada. ¿Qué sensación tienes en ese momento? ¿Paras? Sí, paro, que casi se me cuelga el teléfono porque como siempre iba escuchando música con los auriculares Bluetooth, no era capaz de conectar la llamada, cortar la canción, bueno, fue un poco jaleo, la verdad. ¿Y hablas con Pablo? ¿Hablas con Pablo hablé por primero WhatsApp? con Joseph Schwasser, el director de la Agencia Espacial Europea, que era la última persona con la que había tenido la entrevista y fue cuando me dijo, enhorabuena Sara, lo has conseguido, formas parte del cuerpo de astronautas. No te voy a decir si eres de carrera o de reserva, eso lo sabrás 2 horas antes de que lo sepa todo el mundo, así para seguir manteniendo la incertidumbre hasta el final. Y fue una sensación muy bonita, de una mezcla de incredulidad, orgullo, de pensar, wow, ¿y qué va a pasar ahora? Y ahí es cuando me escribió Pablo en ese momento diciendo, Sara, están llamando. Sí, le dije, Pablo, esto significa que te han llamado a ti también, o sea que lo hemos conseguido. Dos leoneses, que astronautas lo hemos españoles. ¿En qué momento? Decías también en el libro que esas posibilidades, hay un momento que dices, pero... Español, ya veremos, y 2 leoneses además, ya la reflexión. Claro, es que estamos hablando que nunca ningún español en general había conseguido ser seleccionado por la Agencia Espacial Europea, solamente Pedro Duque, pero el proceso de selección fue distinto, porque por entonces cada país seleccionaba sus candidatos y luego ya iban a la selección final. Entonces Pedro Duque, digamos que se mandó desde España de alguna manera. Todo lo que había pasado hasta ahora, ningún español había llegado hasta el final. Entonces que llegase uno ya era difícil, que llegasen 2, tremendamente difícil. 2 de León. Imposible. Y del 23 de noviembre de 2022, de nuevo el 2 también aquí, al principio y al final. ¿Qué recuerdas? ¿Nervios? Antes de que se abriera la cortina, nervios. Las horas antes. Fue un día muy intenso, muy extraño para todos, porque ese perfil que os decía psicológico que tenemos en común los 17 implica que a ninguno de los 17 nos gustan los medios, los flashes, dar entrevistas. Y claro, de repente nos plantan a los 7 detrás de una cortina, sabiendo que se va a levantar esa cortina, va a estar lleno de ministros de ciencia de toda Europa, de medios de comunicación de toda Europa, y que inmediatamente después vas a enfrentarte a cientos de entrevistas, nosotros, que no hemos dado una entrevista en la vida. Claro, hay nervios, no sabes lo que te espera, cómo va a cambiar tu vida, es una cosa muy
muy rara, pero como todos un poco estábamos con eso, la misma claro. psicología, pues nos consolábamos los unos a los ¿Seguís otros. manteniendo contactos Sí. con todos por ese grupo de WhatsApp? No sé si sigue activo o no sigue activo con los astronautas Sí, españoles. y además ahora afortunadamente nos vemos una vez al año porque los astronautas de reserva entrenamos juntos, los 5 de carrera también entrenaron juntos y lo siguen haciendo. Entonces sí mantenemos contactos. Y ahora, de hecho, a final de mes, Sławomir, el astronauta de reserva de Polonia, se va al espacio. Sí. Y yo no sé si podré ir al lanzamiento, me encantaría, pero es otra de las cosas que intentamos hacer, ir a Cabo Cañaveral y a ayudarnos, a apoyarnos los unos a los otros. Con el final del libro dices, por mi parte, si te has reído, entretenido, revivido momentos, te das más que satisfecha. Sí. Yo me he reído, me he entretenido, he revivido muchos momentos, reflexionado, aprendido y nosotras también esperamos volver a encontrarnos. Sara, mil gracias. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Gracias a todos y a todas. Gracias.